Hola, soy Joaquín de Turquía. Llevo 3 años trabajando como un guía turístico con los grupos que hablan español y portugués. También hago vídeos sobre los lugares que visitamos. En este vídeo voy a guiarles en una ciudad muy especial. Hoy visitamos Éfeso. Aunque desde el séptimo milenio antes de Jesucristo se pueden ver asentamientos humanos en esta zona, vemos las primeras huellas de Éfeso en la historia universal a partir del siglo VI antes de Jesucristo. En este siglo, tal vez el más famoso ciudadano de la ciudad, Heráclito de Éfeso, el filósofo, nació. Muchos conocen su frase famosa: al mismo río entras y no entras, pues eres y no eres. Es decir, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Bueno, en el mismo siglo VI antes de Jesucristo, también aquí donde estoy ahora, empezó la construcción del más grande templo de toda la historia griega, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero desgraciadamente, después de tantos saqueos, solo quedaron las piedras y la reconstrucción de una columna. En el siglo III a.C. cambia el lugar de Éfeso y el templo de Artemisa se quedó fuera de la nueva ciudad, pero nunca perdió su importancia como el templo principal de Éfeso. Hoy mayoría de los turistas visitan esta relativamente nueva ciudad. Esta nueva Éfeso, durante Pax Romana, o sea, la paz romana, creció tanto y se convirtió en una de las ciudades más grandes y más ricas del Imperio Romano. Su población alcanzó 250.000 habitantes. Hoy, durante las visitas, los vestigios arqueológicos que vemos, mayoría son de aquella época. Detrás de mí está el edificio más emblemático de Éfeso. Es la tumba y la biblioteca de Celso. Éfeso era la capital de una provincia romana, la provincia de Asia, y Celso era uno de los procónsules, o sea, gobernadores de esta provincia. Y después de su muerte fue enterrado aquí, y encima de su tumba fue construida esta biblioteca. Y justo enfrente de la biblioteca se ve una construcción grande y moderna. En realidad es un techo construido encima de los restos de las casas de terraza. Es la joya escondida de Éfeso. En estas casas vivían las familias más ricas de Éfeso. Por ejemplo, la primera casa tenía una superficie construida de 1000 metros cuadrados. Tenía ese tamaño y no tenía una cocina.
No faltaron ni visitantes ni habitantes históricamente famosos en la ciudad. En el año 48 a.C., Julio César visitó Éfeso. En el año 33 a.C., los amantes Marco Antonio y Cleopatra pasaron el invierno aquí en Éfeso. En el año 114 después de Jesucristo, el emperador Trajano, y en los años 124 y 129 después de Jesucristo, el emperador Adriano visitaron Éfeso. Vemos en la Biblia que San Pablo vivió casi 3 años en Éfeso, entre los años 53 y 55 después de Jesucristo. Él podía vivir más, pero después de un disturbio tuvo que abandonar su ciudad querida. Bueno, la ciudad es bastante bíblica. Su nombre aparece más de 20 veces en la Biblia. Es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. También en nuestros días, los famosos visitan Éfeso. Nikita, you'll never know. You'll never know. Thank you. Elton John no fue el único que dio un concierto en el Gran Teatro de Éfeso. Entre tantos fueron Sting, Joan Baez, Jethro Tull. Pero a partir del año 2001 no más permiten conciertos de música rock. Solo se puede ver conciertos de música clásica en el Gran Teatro de Éfeso. Éfeso dejó su última huella en la historia universal aquí en este edificio. En el año 431 después de Jesucristo, el emperador Teodosio II convocó el Tercer Concilio Ecuménico. El tema principal del concilio era la Virgen María. Si ella era solo la madre de Jesús humano, o también al mismo tiempo la madre del Dios. Al final del concilio fue confirmada que la Virgen María es Theotokos. Literalmente en griego significa la portadora de Dios, o sea, la madre de Dios. Agni parthene despina, achrande Theotoke. En un corto vídeo hemos conocido un trocito de Éfeso, que Éfeso tiene mucho más. Es una historia interminable. Gracias a mi trabajo, yo viajé bastante en el mundo y sin pensar puedo decirles que Éfeso merece estar en su lista de 100 lugares que hay que ver antes de morir. Ahora terminamos el vídeo y nos vemos en el próximo. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were at 20. I was 20.